En el auditorio, ¿quiénes tienen artritis reumatoidea? Levanten la mano, por favor. Bueno, eso está muy bien porque esta charla seguramente les va a interesar mucho. Porque con frecuencia pensamos que nuestra enfermedad es una enfermedad solamente de la articulación. Es muy importante que todos tengamos claro que la artritis reumatoidea, así como lo decía la doctora Mónica en algún momento, es una enfermedad inflamatoria crónica, es decir, va a persistir durante el tiempo, que fundamentalmente se caracteriza por la inflamación de la membrana sinovial, que produce lo que se llama sinovitis o que vemos como artritis, que en el tiempo puede traducirse en destrucción del cartílago y que desafortunadamente con el tiempo puede llegar a causar algún grado de incapacidad. Pero no debemos olvidar, y ese es el objetivo de esta charla, que es una enfermedad sistémica, es decir, es una enfermedad que va más allá de la articulación, que va a comprometer diferentes órganos y que inclusive en algunos casos sus síntomas iniciales pueden ser diferentes a la inflamación articular, como lo vamos a ver. Sabemos mucho y muy poco de la artritis, es como las mujeres. Sabemos que existen, sabemos cómo funcionan, pero no sabemos cómo se ponen bravas. La artritis es igual, sabemos que existe, sabemos que funciona, cómo se produce la inflamación, pero no sabemos cómo se desencadena la enfermedad, cómo se dispara la enfermedad. Lo que tenemos claro es que es una enfermedad autoinmune, es decir, es producida por nuestro propio organismo, es una enfermedad autoinmune, yo mismo, inmune del sistema inmunológico, donde hay una alteración en la forma en que se produce la respuesta inmunológica. Rápidamente, recordemos ese ejército que tenemos que nos defiende de virus, bacterias, etcétera, 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 pero que en algunas ocasiones se enloquece, al igual que las mujeres, y nos ataca a nosotros mismos. No, mentira, las mujeres es lo más lindo que hay en la vida, ¿cierto? Por eso el doctor Philip tiene 3 o 4, porque le gustan mucho. No, mentira, el doctor Philip es un tipo... En fin, sigamos. Bueno, entonces en algún momento esa respuesta inmunológica se altera y nos va a producir una manifestación clínica que es la artritis. Pero esto es lo importante y lo que ustedes ven subrayado allí. Las manifestaciones extraarticulares no son una excepción, son casi la norma en la artritis reumatoidea. O sea, es lo usual encontrar manifestaciones más allá de la articulación. Y es el mensaje que, insisto, quiero dejarles a ustedes. Pero eso, uno debería pensar en la artritis reumatoidea no como una enfermedad reumática limitada, sino uno debería hablar de una enfermedad reumatoide, una enfermedad que abarca todo el sistema todo el sistema de nuestro cuerpo, los diferentes órganos que tenemos. Es muy importante que tengamos en mente que las manifestaciones extraarticulares pueden constituirse en un factor de mal pronóstico, es decir, si yo tengo una enfermedad articular inflamatoria como una artritis, que además de eso me afecta órganos diferentes, entendido nuestra articulación como un órgano, eso puede hacer que mi esperanza de vida se pueda disminuir, depende de la severidad del cuadro, hasta en 20 años. Eso también depende del juicio que ustedes como pacientes tengan en el seguimiento de las indicaciones que nosotros como médicos tratamos de darles. Suele ser un poco más frecuente esa aparición de fenómenos extraarticulares cuando tenemos una enfermedad que se llama seropositiva, es decir, cuando tenemos un factor reumatoide positivo o unos anticuerpos anticitrullinas, que es otro examen diagnóstico que ahora se utiliza un poco más. ¿Sí? Yo me voy a correr un poquito para este lado porque ellos parece que fueron los exclusivos, ustedes nadie los mira, yo me vengo aquí un ratico, ¿cierto? Bueno. Entonces esos dos marcadores inmunológicos que son el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulinas cuando están a títulos muy altos pueden indicar una enfermedad más severa y usualmente pueden indicar la aparición o pueden sugerirnos la aparición de manifestaciones extraarticulares. Esas manifestaciones extraarticulares las hemos tratado o se tratan de clasificar de alguna forma. Hay algunas que son relativas o son intrínsecas a la enfermedad como tal, es decir, van de la mano de la enfermedad, del compromiso articular inflamatorio. Son la serositis, que es la inflamación de esas membranitas que recubren los órganos como el pulmón, el corazón, los intestinos. Esa membranita se llama una cerosis, se puede inflamar. Las vasculitis, ya que el doctor Feliz no da sino agua, pues tomemos agua, ¿cierto?
Las vasculitis, que son la inflamación de una de las capas de los vasitos sanguíneos, la presencia de nódulos reumatoideos, que son esas lesiones que aparecen frecuentemente en la región de los antebrazos, y que también pueden presentarse en otros órganos como el pulmón o en otras estructuras de nuestro organismo. Puede haber manifestaciones a nivel del sistema linfático, a nivel del sistema inmune, como el crecimiento de los ganglios, por ejemplo, porque allá es donde ese ejército de defensas que tenemos van a acumularse, entonces van a hacer que estos se crezcan un poco. Y puede haber síndromes asociados a la artritis reumatoidea, como el síndrome de Sjögren. Recordemos que el síndrome de Sjögren es una enfermedad que puede ser primaria, es decir, cuando ella es solita y ocasiona unos síntomas, o puede haber un síndrome de Sjögren secundario, cuando esta enfermedad es secundaria o asociada a. En el caso de la artritis reumatoidea, esa va a ocasionar una sequedad en boca, sequedad en los ojos o sequedad en diferentes mucosas, incluida la mucosa genital. Puede haber lo que se llama un síndrome de Felty, que es una enfermedad donde va a haber un compromiso a nivel del vaso y de ciertas células de la sangre, o puede haber algunas manifestaciones sistémicas asociadas a la artritis reumatoidea, como son la anemia. ¿Sí? No es porque la anemia en los pacientes con artritis muchas veces sea porque no consumen suficiente hierro, sino es una manifestación crónica de la enfermedad. Una rara enfermedad que se llama amiloidosis, cuando el tejido normal se cambia por un tejido que no es el del órgano, puede haber amiloidosis en el pulmón, en otros órganos. Puede favorecer la aparición de infecciones. ¿Por qué razón? Porque como tenemos una enfermedad autoinmune, lo que buscamos es tranquilizar, entre comillas, ese ejército, y usamos drogas inmunosupresoras que van a disminuir la actividad de ese ejército de defensas, pero que nos puede poner en riesgo de ciertas infecciones. Además, algunos medicamentos de los que tenemos pueden favorecer la aparición de ciertas infecciones. Hago un paréntesis acá, aunque es un tema de una charla que más adelante va a tener la oportunidad de darles, pero quiero insistirles en eso. No existen medicamentos libres de efectos secundarios, no existen medicamentos milagrosos ni medicamentos mágicos, bien sea medicina alternativa, medicina alopática, no existe algo que nos vaya a librar de un efecto adverso. Si existiera, téngalo por seguro que lo usaríamos, muy tontos seríamos si no lo hiciéramos, ¿cierto? Entonces, a veces algunos medicamentos pueden favorecer algunas infecciones o algunas manifestaciones de ese tipo. Los nódulos reumatoideos es quizá la manifestación más frecuente, y son esas pequeñas induraciones que aparecen a nivel subcutáneo. Algunos la consideran una forma de vasculitis, es decir, de inflamación del tejido vascular que produce esas lesiones. Les mencioné que las vasculitis, que es la inflamación de los vasitos, también pueden manifestarse básicamente en la piel, en los ojos, a nivel del sistema nervioso central o periférico y en algunos órganos internos. Hablemos un poco en detalle de cada uno. Los nódulos reumatoideos es quizá la manifestación extraarticular más frecuente que tenemos. Pueden variar su tamaño, usualmente son de unos pequeños milímetros, hasta unos 5 centímetros pueden verse, pero lo usual es que sean pequeños. Son por excelencia de una consistencia cauchosa, se localizan especialmente en esta parte del brazo, pero pueden verse a veces en los pies, en los talones, y en algunos casos pueden tener unas localizaciones menos frecuentes, como por ejemplo en las rodillas, a nivel de la espalda, a nivel del cuero cabelludo. No son cachos, señores, pueden ser nódulos, o en algunas estructuras tendinosas de los pies. Esta es la imagen típica de un nódulo reumatoideo. ¿Sí? Ustedes creo que ya lo ven claramente. Nuevamente menciono el tema de vasculitis porque es una de las manifestaciones no tan frecuentes, pero que es a veces de muy difícil manejo. Y es la manifestación quizás de las más antiguas que se describieron, y a veces son de muy mal pronóstico. Puede haber también, y quiero insistir en unas fotos que vamos a ver más adelante, esas manifestaciones inflamatorias, esas manifestaciones de vasculitis a nivel ocular.
estas son diapositivas para unos con términos que quizás pues, no nos interesen mucho, pero es para que yo me acuerde de lo que tengo que decir. Puede haber compromiso del sistema nervioso con lo que se llama las mononeuritis, que son indicativos aún de más mal pronóstico de la enfermedad. Y quiero recordarles aquí también una cosa muy importante. A veces nuestra enfermedad reumatológica articular está controlada, pero pueden aparecer síntomas o manifestaciones extraarticulares. Esa es una de las razones por las cuales es muy importante el control con el especialista. No es inusual, me ha pasado en varias ocasiones que tengo pacientes con artritis muy controladas, se pierden de la consulta y de pronto les vuelvo a ver hospitalizados por una vasculitis muy severa como las que les voy a mostrar más adelante. El pulmón es uno de los órganos que puede afectarse y básicamente porque puede haber la presencia de esos nódulos reumatoideos dentro del pulmón, dentro del parénquima pulmonar, como lo vamos a ver en unas fotografías más adelante, y porque algunos medicamentos pueden ocasionar efectos adversos a nivel pulmonar. ¿Sí? Les reitero, desafortunadamente no existe ningún medicamento que sea perfecto, que sea libre de efectos adversos, y eso es por eso que cuando ustedes van al reumatólogo, seguramente ustedes ven que él les ausculta, les escucha su corazón y sus pulmones, por lo menos yo lo hago en forma rutinaria en mi consulta, y alguna vez me decía, pero doctor, ¿usted para qué me quiere examinar si yo tengo esa artritis en las manos? No, la artritis no es solamente de las manos o de unas articulaciones, la artritis es una enfermedad sistémica, y a veces yo, escuchando cosas anormales que antes no tenía, puedo inferir, puedo pensar, puedo suponer que algo está pasando. Entonces, por eso es muy importante el examen físico en ese sentido. Esta es una imagen, no sé qué tan clara la vean ustedes. Ustedes ven, eso que se ve negrito es el campo pulmonar, eso es lo que debería verse todo más o menos de ese mismo color, pero ustedes ven que se ve como opaco, ¿cierto? Y eso es porque ese paciente está haciendo lo que se llama una fibrosis pulmonar, el pulmón empieza a cambiar su composición. Igualmente, en la parte aquí de abajo, ustedes ven como un entramado blanquecino. Eso también es una alteración a nivel del parénquima pulmonar. ¿Sí? Es una de las complicaciones también en la artritis reumatoidea a nivel pulmonar que vemos con relativa frecuencia. Puede verse como a la enfermedad en sí o como un efecto de esos medicamentos. A veces es absolutamente imposible diferenciar si fue lo uno o lo otro lo que lo ocasionó. En términos generales, esas manifestaciones extraarticulares predominan en nosotros los sufridos hombres un poco, sí, ¿verdad? Más los hombres sufrimos mucho en esta vida. De hecho, la artritis a nivel pulmonar nos afecta un poco más, casi el doble que en las mujeres, ¿sí? Y parece asociarse un poco con la edad de aparición de la enfermedad. Se ha descrito que hasta un 10% de los pacientes pueden manifestar compromiso pulmonar antes que compromiso articular. La pleura, les mencioné que es esas membranitas que recubren los órganos, se llaman serosas. La pleura pues es la membranita que recubre el pulmón, ¿sí? Puede verse hasta en un 1.5% más o menos de los pacientes hombres con artritis y un 0.3% de las pacientes mujeres con artritis, o sea, es relativamente una complicación poco frecuente, y lo más importante es que suele cursar en forma subclínica, es decir, sin manifestaciones evidentes para el paciente. A veces son hallazgos incidentales de la enfermedad. Los nodos reumatoideos ya he hablado suficientemente de ellos, pero esta radiografía la traje porque aquí se ve, sí, acá se ve un nódulo reumatoideo pero a nivel pulmonar. Esos nódulos pueden aparecer en diferentes partes. Puede haber inflamación del tejido pulmonar, eso se llama una alveolitis, y puede haber también, como les decía, un cambio en la estructura del pulmón, que normalmente es como una esponjita, ¿sí? Pero cuando se fibrosa esa esponjita se vuelve como un estropajo cuando está seco, ¿verdad? Esa es la comparación más cercana a lo que le pasa al pulmón cuando se fibrosa.
esta es una radiografía donde vemos los cambios a nivel del pulmón inflamatorio. Ustedes ven que todo se ve como blanquecino, ¿sí? Lo que debería verse como negrito se ve como blanquecino es porque ese tejido pulmonar está inflamado. El pronóstico empeora un poco la sobrevida de estos pacientes y en algunos casos, algunas series de pacientes con este tipo de compromisos, la sobrevida a 5 años es apenas del 50%, o sea, es una manifestación que puede llegar a ser bastante grave. Más o menos va a durar lo que duran la mitad de los matrimonios hoy por hoy. Ahí el paralelo es perfecto. 5 años, el 50% dicen que se han separado, no sé. A nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, clínicamente apenas entre 1 a 5 de cada 100 pacientes van a tener alguna manifestación clínica de algo que sugiera compromiso a nivel del corazón. Pero como hay gente desocupada en este mundo, entonces se pueden averiguar a ver qué le pasa a los pacientes que tienen, que no han manifestado después de que se han muerto, y han mirado sus corazones y han encontrado que hasta la mitad de los pacientes tienen algún tipo de cambio a nivel cardíaco que sugiere inflamación a nivel de las válvulas del corazón o a nivel cardíaco. Esta es una placa, perdón, esta es una tabla, no pretendo ni mucho menos que se la aprendan, nunca me la aprendí yo, por eso la traigo siempre, donde se hace una relación entre las manifestaciones a nivel de patología, es decir, después de que el paciente nos ha abandonado de este mundo, y clínicamente lo que se encuentra. Como verán, la diferencia es bastante notoria. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan en mente que la artritis es una enfermedad que va mucho más allá de la articulación, que es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Por eso yo, con tristeza, a veces veo que los pacientes se les olvida, porque su parte articular está bien, entonces no vuelven al médico, dejan de tomarse los medicamentos, pero no debemos olvidar que es una enfermedad crónica, sistémica, hoy por hoy aún incurable, perfectamente tratable, pero que debemos estar vigilando. La endocarditis, otra de las manifestaciones, un problema a nivel de las válvulas del corazón, se puede ver hasta en un 30% de los pacientes, y básicamente lo que se va a ver es la presencia de unas lesiones similares a los nódulos, pero a nivel de las válvulas. Eso es